La obra ferroviaria más importante en ejecución en España sigue cumpliendo etapas y esta vez sí que sí, a punto de culminar sus tramos más importantes. Y ahora los responsables de Quiero Corredor, algo así como los vigías del proyecto, han actualizado su informe del seguimiento de los diferentes tramos, dejando como titular que entre 2026 y 2027 se confirmarán como los años clave para los avances más esperados del corredor mediterráneo. La plataforma Quiero Corredor, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios, celebraba esta semana la puesta al día de su último seguimiento semestral de las obras en un desayuno informativo con los medios con varios representantes de relevancia, donde han asegurado que lo informado meses atrás por el Ministerio de Transportes va confirmándose y que las obras del tramo de la Encina están a punto de finalizar, a falta de pulir la parte tecnológica de la nueva red de ancho internacional, por lo que deberían estar listas durante el próximo año 2026, fecha en la que comenzaría el tráfico de pasajeros de alta velocidad entre Alicante y Valencia, adelantando por tanto al menos en algunos meses las previsiones del Ministerio de Transportes, que aseguró que estaría a punto en 2027, lo que da a entender que si el juicio de Quiero Corredor es cierto, la conclusión total para ese 2027 sería para todo el ámbito, es decir, incluyendo las mercancías, un optimismo poco habitual en un territorio más dado al pesimismo con los plazos de esta obra al tener tras de sí tantas decepciones. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma, desde la plataforma que más y mejor información ha dado hasta la fecha de los avances del corredor mediterráneo, prevén que en el 2026 Alicante y Valencia estén conectadas en alta velocidad mediante un tren que tardará menos de una hora y que circulará por el tramo La Encina-Xàtiva, en el que se han cambiado la vía al ancho internacional. Ya en 2027 se prevé que finalicen las obras que llevarán los trenes de mercancías hasta el puerto, dos fechas que se han venido aplazando desde el 2023 y que casi 4 años después podrían estar acabadas y en funcionamiento. Tras la finalización de la esperada conexión de la Encina y Xàtiva, se seguirán dando los pasos necesarios en los siguientes años para vertebrar el corredor, tales como la variante de Torrellano, aún sin horizonte claro, aunque prosiguiendo etapas, así como la puesta en marcha del tercer carril que conectará el tramo de la Encina con el puerto de Alicante y por donde circularán las mercancías, que debería estar terminado para el 2027. Desde la plataforma recordaban que el nudo de la Encina siempre ha sido el principal escollo para conectar Valencia y Alicante por alta velocidad, siendo un paso importante para el futuro del corredor en general, ya que permitirá conectar el norte y el sur de España, aunque todavía se muestran críticos con la situación de este tramo, puesto que hay todavía importantes partes que no se han puesto en marcha. Dentro de esas críticas durante el repaso han destacado que el gobierno está haciendo un trabajo de mínimos, asegurando que están persiguiendo al Ministerio de Transportes para que esto acabe lo antes posible, reseñando que es la 17ª vez que hacen el chequeo al estado de esta gran obra y que avanza, pero no a la velocidad deseada, al ser una infraestructura necesaria y fundamental, pero que a pesar de los avances, la realidad es que todavía habrá que esperar un par de años más, siendo una obra capital para la competitividad territorial de un país en el que actualmente todo pasa por Madrid. Un corredor mediterráneo que, aunque cuesta creerlo, por fin parece que enfila la recta final para la conclusión al menos de su parte troncal, y que, como ya se aseguró desde Transportes y contamos en los consiguientes vídeos, en cuestión de 2 o 3 años verá al fin concluido el trazado entre Almería y la frontera francesa, a falta de los retoques finales en otros tramos, por lo que seguirá siendo una infraestructura que dejará muchos titulares por delante y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.